Pues es un placer, un deleite cada vez que venimos acá a Puebla y vemos lo que el Señor está haciendo. Temporada tras temporada vemos el crecimiento, vemos la gracia de Dios en los corazones. De manera también física podemos ver cómo el Señor ha llenado este lugar. Cuando vinimos por primera vez dijimos, bueno, pues a ver qué pasa. Plena pandemia también. Comenzó todo aquí y por la gracia del Señor hoy puedo ver una iglesia. No hay espacio, no hay sillas, gloria a Dios. Y creo que la iglesia hoy en este año número 4 se encuentra en un punto bisagra, así como lo veo yo desde afuera, un punto quiebre donde el Señor viene a seguir haciendo su obra, pero también viene a quebrar corazones. Y créeme que no nos pusimos de acuerdo con Héctor, porque como buen argentino y como un maestro de la soberbia, del orgullo y la arrogancia, ¿de qué crees que te voy a hablar el día de hoy? Acerca de la humildad y del orgullo. Y este es un mensaje que el Señor había puesto en mi corazón, poder compartirlo con ustedes. Y el título de este sermón, yo le puse el veneno del orgullo y la dulzura de la humildad. El veneno del orgullo y la dulzura de la humildad. Si puedes abrir tu Biblia en Esther, ¿cuántos conocen la historia de Esther? Para los que no la conocen, ahí le va un breve, mega breve resumen. Está el rey Jerjes o Asuero, es el rey del imperio persa, en ese momento quien gobernaba el mundo conocido y se hacía llamar a sí mismo el Dios Rey. Y toda la gente lo veía casi como un dios a este rey que gobernaba cerca de 127 provincias, dice la palabra. Y ahí estaba este rey con su número 2, que era Amán. Amán era el número 2 en el reino, quien tenía todo a su disposición, todo, él tenía autoridad, la gente pasaba y le rendía pleitesía, reverencia. Y dentro de esta historia aparece Mardoqueo, un personaje peculiar, primo de Esther. Muchos van a decir que es el tío, pero no, es el primo. Esther capítulo 2, versículo 2, creo que dice que es el primo que la tomó como un papá y la crió a Esther. Y este Mardoqueo no se postraba ante Amán, no le rendía pleitesía a Amán. Entonces Amán, bueno, ahí pasa, después vas a leer cómo va avanzando la historia en los capítulos. Esther es nombrada reina, haya gracia delante del rey. Y este Amán hace una conspiración y quiere matar a los judíos. ¿Por qué? Porque este Mardoqueo no le rendía honor. Porque este Mardoqueo no se postraba ante él, no se levantaba y decía, uy, ahí viene Amán. No. Entonces Amán manipula todo, saca un edicto, manipula a Jerjes para que Jerjes firme con el sello real un edicto que decía que en tal fecha iban a exterminar a todos los judíos. Entonces Mardoqueo va con Esther y le dice, Esther, tienes que hacer algo. Porque si tú no haces algo, la salvación va a venir por ti o por otro lado, pero la salvación va a venir. Y puede que el Señor te haya puesto reina para una hora como esta. El hecho de que Esther hable y le diga, oye Jerjes, no es como que le mandaba un WhatsApp, no seas gacho, anula el edicto. No, lo que el rey establecía no se podía anular. Presentarse delante del rey solamente si el rey te llamaba. Si te presentabas con una cara de tristeza o que el rey se dé cuenta que las cosas estaban mal, eras digno de muerte. Entonces Esther y Mardoqueo ayunan 3 días. Dice que al tercer día se pone sus vestiduras reales y va hacia el atrio del rey. Antes de continuar, ese es el resumen breve de la historia. Te quiero hacer una pregunta para que vos puedas analizar, a ver, qué tiene que ver Esther en tu vida y cómo este tipo de historias colisionan con tu propia vida también. Y ahí te va la pregunta. ¿Alguna vez te sucedió que te levantaste, dormiste muy bien, dijiste, dormí las 8, 9, bueno, espero que no sean 10 u 11 horas, y te levantaste, pusiste ahí una alabanza,
te lavabas los dientes, hiciste tu devocional y sentiste esa conexión con el Señor y sales, te vas al trabajo, pero de pronto viene un tipo y se te cruza en el coche y le da un rasponcito a tu coche. ¿Alguna vez te pasó algo similar? Que tu día había empezado muy bien, pero de pronto sucede algo y se te arruinó el día. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Te quedas todo el día de mal humor y llegas con el primero que te encuentras a la oficina y te desquitas? ¿O ese que te dio el rasponcito y se escapó, le pitas 5 veces, lo persigues? O a lo mejor no eres tan explosivo y no haces nada, pero en tu mente ya lo mandaste con un pasaje de ida a Japón. ¿Cómo reaccionas ante esos estímulos que no son agradables ni planificados? Acompáñame a Esther capítulo 5. Si estás tomando nota, esta es mi idea central en esta mañana, que voy a estar argumentándote todo el tiempo. Y es, la humildad abre puertas a la honra. La humildad abre puertas a la honra, pero el orgullo, con sus propios planes, sella su destino. La humildad te abre puertas a la honra, pero el orgullo con sus propios planes sella su destino. Dice Esther, capítulo 5, versículo 1, dice, al tercer día, Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio delante del rey de los aposentos, del palacio del rey delante de los aposentos del rey. El rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono frente a la entrada del palacio. Cuando vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro y el rey dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther respondió, si le parece bien al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. Al tercer día estaba ahí terminando el ayuno y como te dije, Esther necesitó muchísima valentía para ir ante el atrio del rey sin ser llamada. Y el rey le dice, ¿qué te preocupa, Esther? Si había algo que le estaba preocupando, imagínate, para que el rey note que había algo mal, era porque su cara denotaba que había algo. Por lo tanto, ella era digna de muerte, porque no podía estar así delante del rey. Pero había arriesgado su corazón, Esther, su vida misma, porque había confiado en el Señor. Lo particular del libro de Esther es que en ninguna parte de estos capítulos aparece el nombre de Jehová, de Dios. En ninguna parte se menciona. Pero podemos aludir, podemos deducir y suponer que cuando el pueblo judío ayunaba no era una dieta. Era pasar tiempo con Jehová, pasar tiempo con el Señor. Y Esther muestra valentía en su disposición de presentarse ante el rey. ¿Sabes por qué? Porque su corazón confiaba en Dios. Corazones que confían en Dios son respaldados por Él, a pesar de injusticias y a pesar de oposiciones. Y Esther estaba arriesgando muchísimo al hacer lo que estaba haciendo. Probablemente había mucho miedo, había mucha incertidumbre en lo que estaba haciendo Esther. ¿Has caminado alguna vez por momentos de miedo y de incertidumbre? ¿Qué haces en esos momentos? ¿Cuándo fue la última vez que en esos tiempos de miedo, de que no sabes qué va a pasar, buscas al Señor por quién es el Señor? O tomas tus decisiones y dices, Señor, aquí está mi decisión, ya la tomé, ayúdame. ¿Cuándo fue la última vez que te preparaste primero para buscar al Señor, para después atender tus asuntos? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste para conocer más al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste al Señor negando tu propia carne? Ay, pastor, es que si yo ayuno Facebook, porque si yo hago ayuno de comida, se me baja la presión. ¿Es real? Hay gente que tiene esa condición, pero no todos tenemos esa condición.
¿Cuándo fue la última vez que negaste tus propios deseos para buscar al Señor, conocer al Señor y saber qué hacer? Cuando niegas los deseos de tu propia carne, los sentidos se agudizan, las emociones se agudizan, el cuerpo se debilita, pero buscando al Señor, nuestro espíritu se fortalece en Él. Y mientras entendemos y descubrimos lo que Dios está haciendo, te quiero animar a que no te quedes de brazos cruzados. Ora y ayuna. ¿No sabes qué está pasando en tu vida? O sea, ¿de dónde va tu vida? ¿Qué quiere el Señor de ti? Ora y ayuna. Busca al Señor, así como Esther había buscado al Señor. Versículos 5 al 7 dice, al 8. Traigan pronto a Amán para que hagamos como Esther desea, dijo el rey. Y el rey vino con Amán al banquete que Esther había preparado. Y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición? Te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún hasta la mitad del reino se te dará. Respondió Esther, mi petición y mi deseo es, si he hallado gracia delante de los ojos del rey, si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les preparé, y mañana haré conforme a la palabra del rey. Paréntesis, Amán y Asuero no sabían que Esther era de origen judío. Entonces cuando sucede todo esto y el rey le dice, reina, ¿qué? Te voy a conceder. Era casi como una cordialidad que se utilizaba. No era que le iba a dar la mitad del reino, pero era una cordialidad. Había hallado gracia, había hallado el favor del rey. Y le dice que venga Amán al banquete que les voy a preparar. De manera astuta y humilde, Esther comienza a ejecutar este plan. Y algunos dicen que a lo mejor Esther no se animó a decirle en ese momento, por eso les dijo, voy a hacer un banquete y vengan, pero no lo sabemos. Lo cierto es que Esther, de manera astuta, sabia y humilde, buscó seguir con el plan que Dios le estaba poniendo delante. Dice el versículo 9, aquel día Amán salió alegre y con corazón contento. Pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. Mardoqueo rehusaba postrarse delante de este hombre. Y Amán refleja el clásico corazón orgulloso, por no decir el clásico argentino, porque si ponemos esa calificación, entonces acá hay varios argentinos también. Pero reflejaba el clásico corazón donde el corazón del orgulloso nunca está satisfecho. Siempre quiere algo más. Fíjate, Amán era el número 2 en el reino. Todo el reino, las 127 provincias del imperio persa le rendían honra, menos uno. Y él dice, aquel día salió alegre con corazón contento, pero cuando vio a Mardoqueo delante de la puerta del rey que no se levantaba ni temblaba, se llenó de furor contra Mardoqueo. Las personas que actúan con orgullo hacen cosas que no deben hacer. Amán nunca debió hacer un edicto para matar a todos los judíos a causa de su orgullo. ¿Y sabes qué? Cuando yo estaba escribiendo este sermón la semana pasada, el Señor empezó a hacer una radiografía en mi corazón y dije, híjole, este Amán, qué loco, qué. Y después me di cuenta de que no estaba tan lejos de mí ese Amán. Y quiero ahora hacerte un par de preguntas. No tienes que respondérmelas, pero te quiero poner en situaciones donde esto va a generar una radiografía en ti para ver si sos un amancito o un amanzote. Y ahí te va la primera pregunta. ¿Anhelas atención? ¿Sos alguien que anhela el reconocimiento, la honra, la recompensa por tus obras? ¿O por contrapartida, sos alguien que se enoja cuando no reconocen lo que hizo? Si sos esa persona que está actuando para ser visto o se enoja si no ven lo que ha hecho y no reconocen lo que haces, probablemente esté siendo motivado por algo más que el Señor, y ese es por tu orgullo. 2, ¿te pones celoso, crítico o te da envidia cuando alguien alcanza el éxito antes que vos? ¿O simplemente alcanza algo que tú no pudiste? ¿Qué haces?
Empiezas a criticarlo y empiezas hasta a poner en tela de juicio. ¿Recuerdas ese hermanito que tenía un bochito? De pronto ahora se compró un Mercedes. Y tú dices, pues quién sabe cómo le hizo, ¿verdad? Y el Mercedes que tú querías se compró, no cualquiera. Y hasta empiezas a decir, no, pues andará en algo sucio, andará siendo, hasta de narco lo tratas. Escucha esta. ¿Eres alguien que le falta ambición por miedo al fracaso? Porque el orgullo no solamente te hace atrevido, te hace alguien extrovertido, también te hace alguien introvertido. Que dice, yo hasta acá porque no quiero que me desaprueben. No quiero frustrarme con este proyecto por no alcanzarlo. Y el orgullo entonces te hace cobarde y decidís esconderte por miedo al fracaso, la confrontación o frustración. ¿Hay un patrón en el cual mientes y escondes tus fracasos o la práctica de confesión es algo constante? Porque el orgulloso, ¿sabes qué va a hacer? Peca y lo mete abajo de la alfombra. Peca y se lo esconde detrás para que nadie lo vea. O eres una persona que dice, pequé, pastor, ayúdeme. Señor, ayúdame. ¿Qué clase de orgullo está gobernando en ti? ¿Te cuesta reconocer cuando te equivocas? He tenido una persona en mi oficina, en una consejería, donde le digo, tú dijiste esto. Y me dice, no, pastor. Saqué mi teléfono y le digo, tengo los screenshots de tu conversación diciendo esto. No, yo no lo dije. Sale tu nombre, tu número y lo que dijiste. No lo dije. Cuando te equivocas, ¿te cuesta reconocerlo? ¿Tienes conflictos con diferentes personas? Es entendible, no le vas a caer bien a todos. Pero si tienes conflicto con muchas personas en diferentes lugares, el denominador común sos vos. No sos víctima de todos los lugares y de todas las personas. Escucha esta parte del orgullo. Para poder hacer esta lista me senté con... Yo sé cómo opera mi orgullo. Hay diferentes tipos de orgullo. Y me senté con personas y le dije, a ver, ¿cómo opera el orgullo en ti? Y esta me encantó porque dice, soy una buena persona y actúo conforme a la palabra. Entonces me siento superior a otros. No peco como los demás, sí tengo ahí mis problemas, pero voy al Señor y de pronto cuando ves al hermanito que cayó en adulterio, en fornicación o robó un banco, tú dices, yo no soy como él. Y estás como ese fariseo diciendo, cuando estaba ahí el pecador diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Y tú estás ahí como, Señor, tú sabes quién soy. Sos buena persona y te crees más digno, mejor, menos pecador que fulanito. Te enfocas en el pecado de los demás de manera piadosa y te enorgulleces de no pecar como los demás. El orgullo silencioso se basa en su moralismo impecable. El orgullo silencioso pone sus propios parámetros de lo que es bueno, de lo que es malo. El orgullo piadoso es justiciero y mira el problema de los demás. El orgullo silencioso se alegra de no buscar la honra en su interior y se enorgullece de no haberlo hecho. ¿Cuál es la tendencia de tu corazón? ¿Sos una persona que entiende que todo lo que tienes por gracia o sos una persona que tiene una hiperdignidad? A ver, pastor, yo di mi diezmo, voy a la iglesia en casa, abro mi casa para la iglesia en casa, aquí estoy en servicio cada domingo y tú no me atiendes. ¿No me atiendes el teléfono? ¿No me das la consejería inmediata cuando la necesito? ¿Te crees digno de? Y empiezan a surgir frases como, ¿me lo deben? ¿Tengo el derecho de? ¿Me lo merezco? ¿Tengo derecho a? Ese era Amán. Probablemente dentro de todas estas descripciones que he hecho, te encuentras tú también. Yo, un chorro. Dice el versículo 10. Amán, sin embargo, se contuvo. Fue a su casa y mandó a traer a sus amigos y a su mujer Zeres.
Entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, todas las ocasiones en que el rey lo había engrandecido y cómo lo había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Y Amán añadió, aún la reina Ester no permitió que nadie, excepto yo, viniera con el rey al banquete que ella había preparado, y también para mañana estoy invitado por ella junto con el rey. Sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Al orgulloso no le interesa nada más ni nadie más que cumplir su deseo o ejecutar su voluntad. El orgulloso se rodea de personas que van a comprender su causa y le van a decir, ay, sí, tiene razón, y van a ser condescendientes con él y lo van a respaldar y lo van a apoyar. No va a buscar personas que van a decirle la verdad. Va a buscar personas que afirmen sus deseos orgullosos. Y cualquier persona que venga y le diga, hermano, estás equivocado, empieza a ser una amenaza o un enemigo. Ese es el orgulloso. ¿Alguna vez has pensado así de tu líder, de tu pastor, de cualquier persona que viene a marcarte un pecado? Al orgulloso no le interesa la verdad. Solo quiere convencerse de que su malévolo corazón no es malo. Cuando tengas un problema con alguien más, tienes que darte cuenta que el problema en realidad lo tienes contigo mismo. Cuando veas a esa persona que dices, ay, ahí viene el hermanito. Ay, mejor me siento en esa punta porque sé que el hermanito se sienta en aquella. Cuando veas cosas así en tu corazón, el problema lo tienes contigo mismo. Ten cuidado con las personas que te rodeas. Mira lo que dice el versículo 14, dice, su mujer Zeres y todos sus amigos le dijeron, haz que se prepare una horca de 50 codos, 22 metros de alto, y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Entonces ve gozoso con el rey al banquete. Y el consejo agradó a Amán y mandó a preparar una horca. Fíjate, el deseo orgulloso puesto en manos de una persona que no te está diciendo la verdad te puede llevar a hacer locuras. Te puede llevar a cuestionar un montón de cosas. En contrapartida, en contraste con Ester, ella escucha el consejo de Mardoqueo que le dice, oye, ayuna, tienes que ir a hablar delante del rey. Y ella va delante del rey. ¿Por qué? Porque corazones que confían en Dios son respaldados por Él a pesar de injusticias y oposiciones. Cuando confías en Dios, todo lo que haces, lo haces como para Él. Y no estás persiguiendo la recompensa. No estás persiguiendo el reconocimiento. Y ese es mi segundo punto. El camino de la humildad no siempre tendrá su resultado inmediato, pero sí su recompensa asegurada. Dice el versículo 1 del capítulo 6. Aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Nada se ha hecho por él. Ahora ponte a pensar, el rey había estado en el banquete, vuelve a su casa, tenía insomnio, pero no sé si vos sos como Jerjes, que cuando tenés insomnio agarrás un libro de historia y te pones a leer historia. Qué casualidad, ¿no? ¿Qué probabilidades había de que el rey tenga insomnio después de una fiesta, que quiera leer las crónicas y que cuando le leen las crónicas casualmente la abren en lo que había hecho Mardoqueo? ¿Crees que había alguna casualidad? No había ningún tipo de casualidad en lo que había pasado. El libro lo podrían haber abierto en cualquier página, pero se abrió exactamente en la que cuenta la historia de cómo Mardoqueo salva al rey. Y Dios guía paso a paso esta historia. Y te das cuenta cómo Dios, aunque no está mencionado en este libro,
Dios está obrando aunque no lo veas, no lo sientas y no lo entiendas. Y tú has creído que Dios, ahí vas vos gestionando tu vida y te has olvidado de que Dios es Dios y es soberano y todo lo gobierna. Casualidad es la palabra no cristiana para providencia. No hay casualidades en el reino de los cielos. Esto que acaban de leer no era algo reciente, era algo que había ocurrido hacía 5 años y eran las crónicas del rey. Ahí estaba, había pasado. Y pasaron 5 años y ¿qué hubiese hecho Mardoqueo si hubiese estado buscando la recompensa? No, pues, ¿para qué? ¿Para qué informé? ¿Para qué me preocupo por la salud del rey o la conspiración en contra del rey? Yo mejor me quedo haciendo mi chamba y ya. ¿Para qué hago lo bueno si ni me lo reconocieron? 5 años habían pasado y nadie había reconocido nada. Mardoqueo no había reclamado ninguna recompensa. ¿Sabes por qué? Porque él no estaba buscando una recompensa. El camino de la humildad no siempre tendrá su resultado inmediato, pero sí su recompensa asegurada. A diferencia de Amán, que Amán creía que todo giraba en torno a su ombligo, Amán creía que todo era en torno a él, que todo giraba en torno a él. Y fíjate cómo eso también a veces suele pasar en la iglesia. Te voy a dar un ejemplo. Está el hermanito X y resulta que el hermanito X llega a la iglesia y ve que de pronto lo mira otro hermano y le hace y se va. ¿Tú qué piensas? Podrías pensar, uy, me hizo el feo, me miró mal, está enojado conmigo, no me soporta. Pero resulta que el hermanito X tenía una piedrita en el zapato que le estaba molestando y hizo... Fíjate cómo el orgulloso cree que todo se centra en él. Si hacen, si no hacen, si vienen, si no vienen, si me invitan, no me invitan. Una persona humilde como lo es Mardoqueo siempre va a estar dispuesta a ver por otros sin buscar una recompensa por lo que está haciendo. El orgulloso es una persona que está dispuesta a ver por sí mismo. Mardoqueo no se aprovechó de haber salvado al rey. Dice el versículo 4 del capítulo 6. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el atrio? Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo en la horca que él le había preparado. Los siervos del rey le respondieron, Amán está en el atrio. Y el rey dijo, que entre. Cuando Amán entró, el rey le preguntó, ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán dijo, ¿a quién más va a querer honrar al rey? O sea, a mí, fíjate de nuevo, ese sentimiento de que se trata de mí. Si lo quieren hacer, si quieren honrar o si quieren descalificar, se trata de mí. Ese es el orgulloso, piensa que todo se trata de él. Y dice el versículo 8, que traigan un manto real con que se haya vestido el rey, un caballo en el cual el rey haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real. Y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar, lo lleven a caballo por la plaza de la ciudad y anuncien delante de él, así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces el rey dijo a Amán, toma presto el manto y el caballo como has dicho y hazlo con Mardoqueo. Hazlo con Mardoqueo. Recuerda, Amán había venido a pedir la cabeza, había venido a pedir que le corten el cuello a Mardoqueo. ¿Y sabes qué terminó haciendo? Terminó levantando el cuello de Mardoqueo. Terminó honrando a Mardoqueo. No es una coincidencia que Amán esté buscando hacer eso justo cuando el rey estaba leyendo las crónicas y quería honrar a Mardoqueo. Si este libro nos muestra algo, nos muestra que Dios maneja los asuntos de los hombres, incluso aunque el hombre no tenga su conocimiento. Porque Dios sabe lo que hace y en los atrios del cielo no hay casualidades ni sorpresas. Y aunque el diablo esté preparando o moviendo el corazón de alguien para dañarte, Dios mueve el corazón de alguien más para bendecirte si esa es su voluntad. Esther no tuvo suerte de ser reina. Mardoqueo no tuvo suerte de haber escuchado el plan de asesinato. No fue la suerte ni la casualidad lo que hizo que Amán entrara en la corte real en ese momento con ese corazón.
todos esos eventos fueron orquestados por Dios, no por la suerte. Pero claro, se vuelve difícil cuando hablamos de situaciones de dolor o de enfermedad. Es fácil ver la gestión de Dios en todas las cosas cuando son buenas, pero cuando las cosas son malas. Entonces, querido, querida, déjame recordarte que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, a los que son conforme a su propósito llamados. El orgullo precede a la caída, evítalo a toda costa. El orgullo y la arrogancia pueden llevarte a situaciones de humillación y fracaso, pero la humildad es una virtud que te protege de la caída. Estamos en una etapa bisagra como iglesia, donde ya no es viable hacer una sola reunión, es necesario, ya no entran, es necesario hacer otra reunión. Es necesario que las iglesias en casa se sigan expandiendo, multiplicando. ¿Qué lugar ocupas tú en medio de todo esto? Hay un corazón orgulloso que está diciendo, no, pues que voy a abrir mi casa sin el pastor, ni mi nombre sabe. No, que voy a invitar al hermanito tal. Si yo abro la iglesia en casa en esta zona, sé que el hermanito va a venir y yo no lo quiero recibir en mi casa. Es grosero. Y ahí estás con tu hiperdignidad, autojustificándote y se lo dices a tus amigos. ¿Por qué no hablas eso con el pastor? ¿Por qué no le preguntas a tus líderes? ¿Por qué no abres tu casa? ¿Sabes que hay la necesidad de que haya anfitriones de iglesia en casa? Hay pastores que están listos para abrir la iglesia en casa. Aquí en Puebla se necesitan anfitriones. ¿Qué son anfitriones? Personas con un corazón dispuesto y humilde a servir a los demás. Porque esa es la humildad, un corazón que está dispuesto a ver por otros, no por sí mismo. Vos y yo sabemos delante de quién estamos y para quién hacemos lo que hacemos. No lo haces para tu pastor, no lo haces para tu jefe, no lo haces para tu esposo, tu esposa, tus papás. ¿Qué hubiese sido si Mardoqueo hubiese dicho, ¿para qué hago lo que hago? No tiene sentido, no lo valoran, no entienden. Vos y yo hacemos lo que es correcto porque estamos delante del Rey de Reyes y para Él lo hacemos. Por Él lo hacemos. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Colosenses capítulo 3, 23, 25 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Quiero darte unos consejos prácticos. Número 1, sé agradecido, así como el rey Jerjes fue agradecido con Mardoqueo. Sé agradecido con lo que Dios puso en tus manos. ¿Tienes recursos? Sé agradecido. ¿No tienes recursos? Sé agradecido. Nunca es tarde para ser agradecido. Nunca es tarde para decir, soy agradecido y quiero ponerme al servicio de esto. Nunca es tarde. Número 2, espera con paciencia. Haz lo que te gustaría que hagan por ti. Haz por otro lo que a ti te gustaría que te hagan. Porque a veces Dios retarda las promesas o la recompensa para el momento indicado, el mejor momento. Dice el versículo 12, después Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa, lamentándose con la cabeza cubierta. Y Amán contó a su mujer Zeres y a todos sus amigos lo que había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer le dijeron, si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él. Aún estaban hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey y se los llevaron a Amán al banquete que la reina Esther había preparado. ¿Sabes? Si hoy tu corazón está descrito en todo lo que he dicho el día de hoy, lo que acabamos de leer en la alabanza, Proverbios capítulo 16, versículo 18, delante de la destrucción va el orgullo, delante de la caída la arrogancia de espíritu. Y si estás acá por primera vez, si estás escuchando un mensaje como este por primera vez, sin Cristo el único camino es el orgullo, porque la humildad es sinónimo de debilidad, pero en Cristo la humildad es una fortaleza.
Y ¿sabes qué? Sin Cristo no podés ser verdaderamente humilde, porque el primer camino hacia la humildad es reconocer que le necesitas. Reconocer que necesitas de Jesucristo. Siempre el plan de Dios va a tener como un condimento especial y esencial la humildad. Y siempre, ¿sabes qué? Siempre el plan de Dios va a prevalecer. Por último, mi último punto. El plan de Dios siempre va a estar precedido por la humildad, que triunfa por sobre el orgullo a pesar de todo pronóstico. Capítulo 7, versículo 1 dice: el rey y Amán fueron al banquete a beber con la reina Esther. También el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. Dice el versículo 3, la reina respondió: si he hallado gracia ante sus ojos, oh rey, si le place al rey que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo, según mi deseo, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para el exterminio, para la matanza, para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Y entonces Esther empieza a exponer lo que Amán había hecho. Esther habla con verdad y dice en el versículo 5: entonces el rey Asuero le preguntó a la reina Esther: ¿quién es? ¿Dónde está el que pretenda hacer tal cosa? Y Esther respondió: el adversario y enemigo es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la reina, y dejando de beber vino, el rey se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio, pero Amán se quedó para rogar por su vida, porque vio que el mal había sido determinado contra él por el rey. Amán nunca se imaginó que Esther era de origen judío. El rey se llenó de ira probablemente porque ahora se da cuenta de cómo Amán lo había manipulado y engañado. Y dice el versículo 8 que cuando el rey volvió del jardín del palacio del rey donde estaba bebiendo vino, Amán se había dejado caer sobre el lecho donde estaba Esther. Entonces el rey dijo: aún se atreve a hacer violencia. Otra versión dice: encima de lo que hiciste, ¿quieres violar a mi esposa? Y Jarbona, que era uno ahí de los consejeros del rey, dice: precisamente la horca de codos, 22.5 metros de alto, en la casa de Amán, la cual Amán había preparado para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey, ahórquenlo en ella, ordenó el rey. Colgaron pues a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y se aplacó el furor del rey. ¿Sabes cómo era esta horca? 22.5 metros de alto. No era una horca donde se le ponía la soga en el cuello, le pateaban el banquito y ahí se moría ahorcado. Era una horca que era un poste de madera que estaba afilado en la punta, y esto era una tortura que se practicaba en ese entonces, y la punta se subía a la persona hasta arriba, y esa punta se le introducían por su entrepierna, subiendo por sus entrañas, saliendo por su cuello. Lo jalaban de los pies hacia abajo. Ese era el castigo que Amán había preparado para Mardoqueo. Pero ahora era el castigo que Dios había dispuesto para él. El pueblo de Israel se había salvado. Dios hizo justicia. Si estás pasando por una situación difícil, no dudes de la providencia de Dios, porque nuestro rey es mejor que este rey ante el cual Esther se había presentado. Jerjes era un rey hostil, era un rey que si tú te presentabas delante de él, si no hallabas gracia, te mataban. Pero mi rey, tu rey, mi Señor, tu Señor, ese rey que te dice: acércate con confianza al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Estás en situaciones complejas, acércate delante del trono del rey, porque ahí hay gracia y misericordia. El humilde busca el consejo de Dios hasta en lo más simple e insignificante, pero el orgulloso desprecia las palabras de sabiduría que vienen de parte del Señor. El humilde sabe que está enfermo. El orgulloso dice: no, yo estoy bien, no necesito el consejo de nadie.
El humilde no es humilde porque no actúa con orgullo. El humilde actúa con orgullo, pero se sabe pecador y sabe que viene una y otra vez delante de los pies de la cruz a decir: sálvame, Señor, te necesito porque no puedo sacar lo que hay en mí. Y sabe el humilde que la única manera de dejar de ser orgulloso es estando a los pies de la cruz. El orgulloso se esconde del Señor, así como Adán y Eva. Cuando el orgulloso se lo confronta con el pecado, se conforma solo con sentirse mal por las consecuencias. Pero el humilde, Salmo 51 dice: contra ti, solo contra ti he pecado. Al humilde le duele el corazón, le duele su accionar porque le ha fallado al Señor, porque ha pecado en contra de Dios. Asuero protegió, Jerjes, el rey del imperio persa, protegió a su esposa Esther del peso de la ley. Extendió el cetro para asegurar salvación a Esther. Y tu rey y mi rey nos libra de la condenación que había sido sobre nosotros, que hay sobre nosotros por no cumplir la ley, y por medio de ser colgado en un madero aseguró la salvación para su novia, la iglesia de Cristo, vos y yo. Iglesia, 4 años de su fidelidad, de su gracia y de su bondad. Y si tienes poco tiempo acá o estás desde el inicio, te puedo asegurar que el Señor está demandando de ti humildad. Que el Señor te está llamando a que este lugar puedas estar al servicio de este lugar. Porque no estás al servicio del pastor Héctor. Estás al servicio del Señor. Y si has estado actuando con orgullo, si has estado teniendo esta hiperdignidad para hacerte valer, esa es una sabiduría del mundo, no es una sabiduría que viene de lo alto. Santiago capítulo 3 dice que es pura, es pacífica, es condescendiente, no mira lo suyo, es sin hipocresía, sin vacilación. La iglesia te necesita. ¿Qué haces sentado sin hacer nada? ¿Por qué estás sentado sin abrir tu casa? ¿Por qué estás sentado sin abrir tu boca a la gente que necesita escuchar de Jesucristo? No seas orgulloso. Si somos humildes, es solo porque Él lo fue. Si podemos confiar en quién es Jesucristo, es porque Él es digno de confianza. Y te aseguro, no te vas a arrepentir. Aunque la recompensa no llegue hoy, la recompensa está asegurada. Sea aquí en la tierra si te reconocen, o en el cielo cuando el Señor te dé tu corona. Cierra tus ojos. Mi Rey, mi Señor, me reconozco un pecador orgulloso que necesita desesperadamente de tu gracia. Si hoy estás moviendo corazones a que la gente se comprometa con esta obra, porque no es una obra de Church Project que levantamos un solo nombre o un solo pastor, levantamos el nombre de Jesucristo y buscamos eso, Señor, que tu palabra sea predicada, tu nombre exaltado y corazones sean transformados. Motiva corazones, Señor, a abrir su casa, a abrir su cartera, Señor, si es necesario. Abrir su boca para aquellos que tienen que hablar y predicar y compartir. Pero sobre todo, abrir el corazón, Señor, a ti. Eres tú, Señor, quien regenera el corazón. Por eso te pedimos que hagas tu obra, Espíritu Santo, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.